Continuando con la serie de videos de circuitos acoplados magnéticamente, vamos a hablar del coeficiente de acoplamiento y dispersión. Entonces tenemos las dos inductancias mutuas MK y JK calculadas a partir del número de vueltas, del flujo de la bobina y la corriente. Si multiplicamos estos dos términos obtenemos lo que se presenta en la ecuación número 22, el m cuadrado JK como NK por NJ por el flujo JK por el flujo KJ entre las corrientes K y J. Entonces, la inductancia propia se puede expresar como NK por IK igual a ln a LK sobre phi sub KK y de la misma forma para la inductancia J. Es decir, podemos escribir la inductancia mutua cuadrada en función de las inductancias propias de la bobina K y la bobina J y de los flujos entre las dos bobinas y el flujo propio. Entonces, el cociente de los flujos representa la fracción de flujo total propio de la bobina K que enlaza a la bobina J. Estos coeficientes son constantes y se definen como los coeficientes de acoplamiento de la bobina K y de la bobina J como el cociente entre phi JK entre phi KK y el KJ o el coeficiente de acoplamiento de la bobina J como phi KJ entre el flujo de la bobina J. KK y KJ se denominan factores de acoplamiento e indican la cantidad de flujo existente entre las dos bobinas. A medida que aparece separación entre las bobinas, se incrementa el valor del coeficiente de acoplamiento. El valor máximo teórico del coeficiente de acoplamiento es la unidad. Reemplazando la definición de la ecuación 25 dentro de la definición de la ecuación 24, obtenemos que la mutua se puede calcular en función del coeficiente de acoplamiento y de los valores de inductancia J y K. La media geométrica de los factores de acoplamiento se le denomina coeficiente de acoplamiento entre la bobina J y la bobina K, siendo KJK que puede variar en valores desde 0 hasta 1. Otro coeficiente ampliamente utilizado es sigma JK o coeficiente de dispersión, que queda definido como 1 menos el coeficiente de acoplamiento al cuadrado. Entonces, se puede calcular la inductancia mutua en función del coeficiente de acoplamiento o el coeficiente de dispersión se puede calcular en función de los valores de la inductancia propia y mutua. Cuando tenemos un circuito magnético con dos devanados, estamos en la presencia de un transformador. Generalmente, los transformadores se tienden a dibujar como se presentan en la lámina, mas no así se tienden a construir. Para la construcción, a fin de que el enlace de flujo de dispersión de la bobina 1 enlace a la bobina 2 y viceversa, se tienden a colocar ambas bobinas sobre la misma columna del transformador. Entonces tenemos un circuito magnético con dos bobinas acopladas magnéticamente, donde tenemos que ver el punto de polaridad de dichas bobinas. Si ambas se devanan en el mismo sentido, hablamos de polaridades o terminales correlativos. Si los sentidos de devanado cambian, hablamos de polaridad no colineal. En este circuito, el flujo producido por la bobina que denominamos primario en color rojo enlaza a la bobina secundaria en color azul, ya que ambas comparten el mismo circuito magnético.
Entonces, si ambas comparten el mismo circuito magnético, E1, como ya lo habíamos visto en el módulo pasado, se puede calcular en función de la tensión aplicable. Y eso nos define el flujo en el circuito magnético. La bobina 2, en cambio, va a producir una fuerza electromotriz o contraelectromotriz en función del flujo producido por la bobina 1 y la relación entre el número de vueltas de la bobina 1 y la bobina 2. Entonces, relacionando el cociente entre los dos terminales de tensión, que si recuerdan vienen dados por la fórmula 4.44 de N por phi por F, tenemos que el cociente entre las tensiones de los dos devanados viene dado por el cociente de la relación del número de vueltas entre los dos devanados, ya que ambos comparten el mismo circuito magnético y por tanto el mismo flujo. El cociente entre el número de vueltas de la bobina 1 y el número de vueltas de la bobina 2 se denomina relación de transformación. Generalmente se simboliza con la letra A y se calcula como el cociente entre N1 y N2. Por otro lado, los ampervueltas de la bobina 1 tienen que ser iguales a los ampervueltas de la bobina 2. Es decir, la fuerza magnetomotriz de la bobina 1 tiene que ser igual a la fuerza magnetomotriz de la bobina 2. Ley de Kirchhoff de fuerzas magnetomotrices. Debido a que comparten el mismo circuito magnético. Por tanto, I por N es igual a la reluctancia equivalente por el flujo total y eso tiene que ser igual a I2 por N2. Entonces se obtiene una relación similar a la anterior, de hecho la misma pero inversa, donde el cociente entre la corriente I1 y I2 es igual a N2 entre N1, es decir, al inverso de la relación de transformación. Entonces, de esta manera, en este video hemos hablado del factor de acoplamiento entre una bobina y su mutua, el factor de dispersión de la bobina y cómo podemos calcular inductancia mutua de una bobina en función de la proyección del acoplamiento sobre el camino magnético de esta bobina producto del flujo en otra bobina. Y es una técnica que vamos a utilizar a lo largo de los cursos de conversión de energía para el cálculo de inductancias propias y mutuas. Hablamos de un transformador ideal como un circuito magnético con dos devanados que comparten el mismo núcleo magnético y eso permite mantener una relación cuando se alimenta con tensión sinusoidal entre la tensión inyectada en una bobina y la tensión resultante en la otra bobina, que es función del número de vueltas. Y como las fuerzas magnetomotrices deben ser iguales, por tanto las relaciones de corrientes es igual al inverso de la relación de transformación. Hablamos a lo largo de todo este módulo del acoplamiento entre bobinas, de los cálculos de inductancia y cómo obtener las ecuaciones eléctricas de un terminal eléctrico a partir de la matriz de inductancias y resistencias. Gracias por su atención y los invito a ver el próximo video donde estaremos realizando algunos ejercicios de la base teórica que hemos discutido a lo largo de esta serie de videos de conversión de energía. Gracias por su atención.